Durante años, fue considerado un genio de la literatura contemporánea. Sus novelas vendían millones de copias y sus palabras inspiraban a generaciones enteras. Pocos imaginaban que, detrás de su pluma, de esa mente brillante que tejía historias complejas, se escondía un monstruo. Esta es la increíble y aterradora historia del escritor que convirtió sus libros en confesiones de sus propios crímenes. Alejandro Rivas era, sin lugar a dudas, el autor más admirado del país, un verdadero fenómeno literario. Sus novelas de suspenso psicológico no solo conquistaban las listas de los más vendidos, sino que se ganaban el respeto de la crítica más exigente. Cada historia que publicaba era una obra maestra de precisión, narrativa y una inmersión profunda en la oscuridad del alma humana. Para entender el mal, decía en una de sus entrevistas más famosas, hay que sentirlo de cerca, hay que respirar su aliento. Sus palabras en aquel entonces sonaban como una metáfora brillante, la clave de su genio creativo. Hoy sabemos que no lo eran, eran una declaración de intenciones. Su obsesión creció en la soledad de su estudio, en el silencio de las noches, acompañado únicamente por el sonido de su máquina de escribir y una copa de vino. Comenzó, como muchos autores de su género, inspirándose en crímenes reales para darles más verosimilitud a sus tramas. Pero pronto, la delgada línea que separa la ficción de la realidad empezó a desdibujarse en su mente. Las descripciones de sus novelas se volvieron tan detalladas, tan escalofriantemente exactas, que los investigadores que leían sus obras, por casualidad, empezaron a sospechar. Cada asesinato que relataba en sus libros coincidía de manera inquietante con un caso real sin resolver. Los nombres de las víctimas cambiaban, los lugares también, pero los detalles macabros, esos que solo el autor del crimen podría conocer, eran imposibles de inventar. El detective Ramírez, un hombre veterano y obsesivo con los casos fríos, fue el primero en notar el patrón. Mientras leía la última novela de Rivas, un escalofrío recorrió su espalda. Aquel modus operandi le resultaba demasiado familiar. Dedicó noches enteras a comparar los capítulos de los libros del aclamado autor con los informes policiales de asesinatos sin resolver. Lo que descubrió heló la sangre de todo el departamento de policía. Alejandro Rivas no solo escribía sobre asesinatos, los ejecutaba con una precisión quirúrgica. Cada nueva novela era, en realidad, una crónica detallada de su propia locura, un espejo retorcido de sus crímenes más recientes. Estaba jugando con ellos, confesando sus actos a la vista de todos, protegido por el velo de la ficción. La detención se produjo una madrugada lluviosa, justo después de que Alejandro entregara el manuscrito de su nueva novela a su editor. La policía irrumpió en su elegante estudio, el mismo lugar donde había creado sus obras maestras. Allí, entre estanterías repletas de clásicos de la literatura, hallaron fotografías de sus víctimas, recortes de periódicos sobre los crímenes y borradores que describían asesinatos que aún no habían sido cometidos. Cuando la policía lo interrogó, lejos de mostrar arrepentimiento o miedo, sonrió con una calma desconcertante y dijo: yo solo escribo lo que el mundo me inspira. En su mirada no había ni una pizca de culpa, solo la satisfacción de un artista que había completado su obra. Hoy, los libros de Alejandro Rivas están prohibidos. Las editoriales retiraron todas las copias de las librerías, pero algunos fragmentos sobreviven en los rincones más oscuros de Internet. Dicen que si los lees con la suficiente atención, casi puedes escuchar las voces de aquellos que nunca debieron formar parte de su terrible historia. Alejandro Rivas sigue escribiendo desde su celda de máxima seguridad, y cada noche el eco de su máquina de escribir vuelve a sonar en los pasillos de la prisión, como si todavía estuviera buscando un nuevo y definitivo final para su macabra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de un asesino.
Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.